¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según el monitor País Interlaces, el 67% de los venezolanos considera que la oposición está muy dividida y 79% opina que hace falta gente nueva para dirigir la oposición. En enero del 2016, luego del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias, el 69% de los venezolanos consideraba que la prioridad de la nueva Asamblea Nacional era contribuir a resolver los problemas económicos del país. Un año después, 64% califica como negativo el desempeño de la Asamblea Nacional durante el 2016. Hoy solo 26% de los venezolanos se autodefine como opositor. El 6 de diciembre, los venezolanos votaron para presionar por rectificaciones y soluciones con un sentido de urgencia. Sin embargo, la Asamblea Nacional no logró responder a las demandas de orden, resultados y consensos que esperaban los venezolanos. La oposición no entendió el carácter de su triunfo electoral, sobreestimó su victoria y su poder, subestimó la capacidad de respuesta del chavismo y la de los otros poderes del Estado. Intentó entonces dualizar el poder, amenazando con un golpe parlamentario la continuidad de la presidencia de Nicolás Maduro. En vez de seguir avanzando, ocupando espacios sociales, cambiando la correlación de fuerzas simbólicas, convirtiéndose en una alternativa, perdió otro año entre conflictos internos, indefiniciones estratégicas, discursos repetitivos, sin conexión con las expectativas de la sociedad venezolana y sin nuevos relatos que confrontaran la hegemonía del chavismo. La oposición ha logrado avances electorales importantes, aprovechando el descontento, pero todavía debe demostrar que es una fuerza homogénea, con planes y proyectos, con capacidad para gobernar y con sensibilidad popular. Hasta ahora mantiene el mismo discurso de hace 17 años, basado solo en la denuncia y la crítica a la gestión de gobierno, mientras el país espera por soluciones y respuestas. La oposición podrá ganar elecciones, beneficiándose del voto castigo, pero todavía no tiene ni el discurso ni el liderazgo para conducir a la sociedad venezolana en tiempos de crisis y garantizar la estabilidad social y política del país. La oposición es una fuerza electoral, pero sigue sin convertirse en una alternativa. En tanto, el chavismo continúa siendo la única fuerza social, política y simbólica del país. Para analizar esta situación, he invitado a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, y sobre todo un excelente analista político. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están las cosas? Bueno, aquí saliendo del carnaval. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes que hablando de ese tema de la oposición, nosotros en distintos momentos hemos dicho que en Venezuela se tiene el peor gobierno de su historia. Es difícil conseguir a todo lo largo de la historia de nuestro país un gobierno que se haya equivocado tanto, un gobierno que haya tenido tan poca disposición de escuchar otros factores, pero que al mismo tiempo el país tiene también quizás la peor oposición de la historia. Si uno revisa la historia de Venezuela, siempre se va a conseguir con unos comentarios referidos a que la oposición gomecista era una oposición muy mala. Todos los historiadores de la época hacen el comentario. Pero yo diría que esta oposición que hoy tenemos, a la luz de lo que ha ocurrido, es quizás la peor oposición que ha ocurrido, que ha tenido Venezuela durante mucho tiempo. ¿Por qué lo afirmo? Tú te das cuenta de lo que estamos hablando sobre el gobierno y te preguntan, ¿este gobierno que es tan malo se mantiene por qué? ¿Por sus méritos, porque es muy vivo, porque sabe sacarle mucho provecho a situaciones determinadas, o en una buena medida se mantiene producto de los errores que se han cometido por parte de la oposición? Y cuando digo se han cometido, no excluyo a nadie. Creo que todos los que hemos estado en la oposición, de alguna manera hemos compartido esos errores que se han cometido. Especifiquemos bien cuáles son esos errores fundamentales que ha cometido la oposición, pero cuando regresemos de los comerciales. Perfecto. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Felipe, en específico, ¿cuál consideras tú los errores más graves, los errores fundamentales que ha cometido la oposición en los últimos 17, 18 años? Yo creo que hay un error central, que es el principal, que es que la oposición venezolana hemos carecido a lo largo de este proceso de una estrategia clara. Ahora, cuando tú revisas cronológicamente el tema, el año 2002 se produce la primera respuesta popular al gobierno de Chávez, algo que se genera de una manera muy rápida, porque comienza por allá con las protestas por el decreto 1011 y se van sucediendo una serie de hechos que culminan con las grandes movilizaciones del mes de abril, que terminan de la manera que terminaron, pues, renunciando Chávez, generando una ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas y un presidente como Carmona. A Carmona todo el mundo le dijo, todos los partidos políticos, le dijo, Carmona, aquí el proceso es tratar de recuperar los espacios democráticos, no meterse con la totalidad de las instituciones. Carmona no le hizo caso a nada de eso y Carmona en 24 horas votó, lo que significó todo un esfuerzo político de ese momento. Después que se produce el Carmonazo, viene la Plaza Altamira, después de la Plaza Altamira viene la huelga petrolera, después de todo ese episodio de la huelga petrolera viene la manera en que se manejó el revocatorio de Chávez, que más de uno de nosotros le propuso a la coordinadora, señores, no insistamos en el revocatorio, vayamos a las elecciones regionales, que es un escenario político natural, donde había la posibilidad de producir una derrota importante. Bueno, a eso no se le hizo caso y quienes lo propusimos, la gente comenzó a decir... No asistieron a las elecciones parlamentarias. Bueno, eso fue después. Después vino el 2005, viene la decisión de abstenerse, que es quizás el error histórico más grande, por todo lo que significó desde el punto de vista de dotar al gobierno de un poder absoluto en la Asamblea. Recuerdo que el argumento en aquel momento era, hay que abstenerse porque el gobierno no va a aguantar una Asamblea donde no haya representación de los sectores opositores. Bueno, pasó ese desastre, vino la elección de Chávez y Rosales, donde se recuperó parte importante de la participación, y posteriormente se apareció la circunstancia del resultado que se genera entre Capriles y Maduro. Vienen las elecciones municipales. Convertidas en un plebiscito. Convertidas en un plebiscito, lo cual de mil maneras se le dijo a Capriles que no insistiera en eso. Capriles perdió con Maduro entre 200 y 300 mil votos. 8 meses después, cuando se produce la elección municipal, la diferencia pasa de 300 mil votos a 1,5 millones de votos a favor del gobierno, en una torpeza insólita de pretender convertir eso en un plebiscito. Bueno, después viene un escenario de recuperación, se va estructurando la solución, además de lo que pasó con la guarimba, se va estructurando la solución electoral. En el 2010 hay la posibilidad de obtener un resultado electoral en votos importante, y finalmente se construye esta situación que tenemos. Llega diciembre del 2015, el país vota de la misma manera que votó en el año 1998, sin mirar hacia atrás, sin mirar por quién votaba, sino simple y llanamente porque está aplicando un voto castigo que se expresó de la misma manera que se expresó en el 98 por Chávez, ahora se expresó contra el gobierno. Bueno, esa asamblea también, por carecer de una estrategia, tenían no sé cuántas estrategias conviviendo, terminó generando la situación que generó. En tu opinión, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la que en otros escenarios se ha generado. La primera cosa es que la oposición, toda, tiene que asumir la posibilidad de encontrarse, de unirse. No puede seguir siendo una oposición dividida, fracturada, donde cada quien utiliza lo que tiene en función de sus intereses particulares. La segunda cosa es que tiene que entender que sola no puede resolver el problema, que tiene que resolverlo conjuntamente con una parte del país que viene acompañando a lo que es el gobierno. Y la tercera cosa es que la oposición tiene que dejar de ser un factor polarizante y tiene que salir al encuentro del país. Estas tres cosas que yo te estoy diciendo, por cierto,
tienen mucho que ver con otros ejemplos históricos. Hay uno muy parecido al nuestro, que es el caso chileno, donde después de 17 años la oposición chilena viene a Venezuela, la convoca Carlos Andrés Pérez y ellos logran acordar 3 conductas básicas que modificaban lo que venían haciendo y que tiene que ver, no podemos seguir divididos, solos no podemos y tenemos que hablarle al país. Y eso cambió radicalmente la situación porque permitió el plebiscito, permitió que Patricio Aylwin, que había sido de alguna manera, respaldó el golpe de Pinochet, amigo de Pinochet, que se ubicaba en ese momento en lo que pudiera ser la centro derecha, viene al encuentro de la democracia cristiana y de los socialistas y de lo que era el Partido Comunista Chileno, eso se agrupa en la concertación permite avanzar. Con un discurso esperanzador. Con un discurso donde la parte terrible que era decir, bueno, Pinochet fue culpable de una cantidad de cosas, de las cuales fue culpable, de muertos, de presos, de perseguidos, etcétera, asume un discurso hacia el futuro y le dice al país, vamos a luchar no por quitarnos de encima estas cosas de las cuales es responsable Pinochet, sino que vamos a luchar por construir el Chile que viene. Y esa historia, que se conoce ampliamente a través de películas, a través de libros, expresa una rectificación en lo que es la ruptura del esquema polarizado. Al yo decirle, vamos al Chile que viene, yo rompo la estructura de confrontación y paso a encontrarme con la mayoría de los chilenos y especialmente con la juventud chilena y se puede construir la solución. Eso tiene un corolario que lo hemos comentado en distintas oportunidades, que es quizás la mejor expresión de lo que eso es como proceso político. Cuando finalmente hay dos hechos. Hay un hecho que es cuando tienen que decidir la candidatura entre Lagos, Frei y Patricio Aylwin. Y Ricardo Lagos le dice a Patricio, mira Patricio, yo tengo la mejor estructura política, yo estoy mejor en las encuestas, pero el mejor candidato para derrotar a lo que significa Pinochet eres tú y tú tienes que ser candidato. Imagínate eso en Venezuela, con los precandidatos de todos los opositores colocados de esa manera. Y el segundo corolario de ese proceso político es cuando Patricio gana las elecciones y viene Augusto Pinochet y le dice, bueno, Patricio, ganaste porque ellos eran amigos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién se va a entender con las Fuerzas Armadas? ¿Quién te va a representar? Y dice, tú. Imagínate lo que significa decirle a Pinochet, al dictador, al que había hecho todo lo que había hecho en Chile, en ese momento una decisión política donde le dice, tú eres el que vas a representarnos en términos de las relaciones con las Fuerzas Armadas. Bueno, en Venezuela es necesario armar una estrategia que permita comunicarse con el país, una estrategia que permita comprender el país como es. Este es un país donde no se va a acabar el chavismo. Este es un país donde no se van a acabar ni los adecos, ni los copellanos, ni los masistas, ni Voluntad Popular, ni Primero Justicia, ni Un Nuevo Tiempo, por nombrar algunas de las organizaciones políticas. Y tampoco van a desaparecer los venezolanos que no militan en ninguna parte. Eso es el pluralismo venezolano. Eso forma parte de estas características. El país necesita que se le hable buscando soluciones para los venezolanos. El país no puede seguir siendo manejado en el esquema en el cual se dice, el gobierno maneja las instituciones, maneja el Ejecutivo, maneja la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, el Tribunal Supremo. Y la MUC maneja la Asamblea. ¿Y a Venezuela quién la representa? No hay nadie que represente a Venezuela. Quisiera que habláramos ahora sobre el reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral para la renovación de los partidos políticos, pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Felipe, acerca del reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral para la renovación de los partidos políticos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Entonces, que los partidos están en este momento en una condición que está precisada en la ley de dos maneras. O tienen 2 procesos electorales sin participar. Ahí están incluidos todos los partidos de la MUC, menos la MUC. O que no participaron. O participamos y no obtuvimos el 1%. Ahí están ubicados todos los partidos del Polo Patriótico y una buena parte de los partidos que no están ni en la MUC ni en el gobierno. El caso del MAS, el caso de Opina, de Bandera Roja, etc.
De acuerdo con ese reglamento, el Consejo Nacional Electoral en enero del año pasado debió haber dicho, aquí está el reglamento, yo convoco y estas son las condiciones en las cuales esto se va a hacer. No lo hizo. El Consejo Nacional Electoral se presentó en abril con una reglamentación, no con una reglamentación, se presentó con un aviso de prensa, publicando que los partidos políticos que decidieran entrar en el proceso de renovación o de legalización tenían que informarlo. Fueron 59 partidos a decirlo. Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral, apoyado en el tema revocatorio, suspendió ese proceso, igual que suspendió la elección de gobernadores. Y este año aparece con una agenda hecha de una manera que yo he denominado salvaje, desde el punto de vista de lo que significa. Ellos dicen que es un proceso para validar, para renovar. Yo digo que es un proceso para ilegalizar los partidos políticos. ¿Con qué intención? Yo creo Porque que quedaría se entonces trata, todas las decisiones en manos de la MUP, todas las decisiones sobre los candidatos. No necesariamente. Ojo, hay que tener cuidado con lo que vaya a pasar, porque la MUP puede ser perfectamente dentro de unos meses objeto de una decisión también que la liquide. Yo lo que creo que ahí lo que está armado es una operación política que tiene como fundamento el chantaje. Y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no ha querido dar ningún paso distinto a eso que se ha venido armando. El MAS, en abril del año pasado, cuando presentaron el escrito ante la publicación, nosotros le señalamos que esa publicación y ese reglamento que estaban presentando era inconstitucional y fuimos al Tribunal Supremo. Lo admitieron y dentro de las tantas cosas que ocurren en Venezuela, después que lo admitieron, lo declararon inadmisible, una cosa que no entendemos por qué se Ahora, hay partidos de la oposición que han aceptado las ya vamos condiciones. a eso. El MAS también fue y le entregó a Tibisay Lucena personalmente un documento político privado donde le señalábamos lo que estaba ocurriendo. Posteriormente fuimos este año con los partidos políticos a pedirle al Consejo Nacional Electoral, fuimos con 20 organizaciones políticas, a pedirle al CNE que antes de tomar ninguna decisión administrativa procediera a reunirse con los partidos a tratar de que el CNE se convirtiera en la instancia consensual que mediante el diálogo pudiera armar una fórmula en donde los partidos, en su condición de administrado, y el CNE, en su condición de administrador, pudieran resolver consensualmente. Y finalmente fuimos ahora y presentamos un recurso de reconsideración también ante el Consejo Nacional Electoral. Ninguna de esas comunicaciones ha tenido respuesta por parte del CNE. En ese esquema, por supuesto, la cosa cuando tú la ves en detalle es impresionantemente salvaje. Tú ves la historia de cómo se legalizan partidos en Venezuela. Esto te lo está diciendo una persona que fue durante 10 años director legal de partidos políticos del CNE. El proceso era, primero, tenían que ir a las gobernaciones en la primera etapa. Tenían que fijar las listas, la gente iba ahí y decía, yo si respaldo o no respaldo, eso después iba al Ministerio de Relaciones Interiores y después al CNE. Después estuvo en manos del CNE. Esos procesos siempre eran entre 3 y 6 meses. Bueno, en este momento el CNE está dando 14 horas pidiendo una serie de elementos que atacan directamente el derecho a la participación, la coincidencia de que haya partidos del pueblo patriótico, partidos opositores, diciendo que hay que ir contra la reglamentación, es precisamente porque el derecho a la participación, en este caso, es un derecho de todos y cuando se vulnera, afecta a todos. Hay, lamentablemente, partidos de oposición que ya dijeron, vamos, es un hecho que desde nuestro punto de vista es absolutamente inconveniente. Nosotros los propusimos a todos, vamos a intentar un documento único en donde todos los partidos, los 59 partidos que firmaron en abril diciendo que iban, le dijeran al CNE, en esas condiciones no vamos. Le planteamos al CNE la necesidad de revisar, de discutir. Hoy todavía, a pesar de que este programa va a salir el domingo que viene y se supone que la prórroga implica arrancar este fin de semana, el CNE todavía pudiera estar a tiempo de rectificar, de producir una apertura que la prórroga evitó una salvajada, la más grande de todas. Es bueno plantearle al CNE, si ustedes creen que eso se puede hacer en carnaval y se puede hacer en Semana Santa, ¿por qué el CNE no convoca elecciones en Semana Santa o elecciones en carnaval? A ver si los venezolanos concurren. Todo el mundo sabe qué hacen los venezolanos cuando están en carnaval y todo el mundo sabe qué hacemos los venezolanos cuando estamos en Semana Santa. Bueno, ese tipo de situaciones que evidencian, por donde tú le des la vuelta, la disposición fundamentalmente de crear una situación en la cual los partidos contra la pared, una situación de chantaje
donde yo te diré, tú podrás ser legal o no, de acuerdo con las conveniencias del caso. Es algo que nos aproxima también a la posibilidad de tener un país que se parezca cada vez más a situaciones verdaderamente detestables desde el punto de vista democrático, como el caso de Nicaragua o el caso de Cuba, o simplemente un país en el cual la posibilidad de la participación quede sometida al manejo unilateral del gobierno a través del organismo electoral, con todas las consecuencias que ya sabemos. Y nos van a colocar contra la pared. Bueno, Felipe, muchas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Y ahora las conclusiones. Hoy el 53% de los venezolanos preferiría que el presidente Maduro resolviera, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, antes que viniera un gobierno de oposición. Este dato por sí solo demuestra que la oposición sigue sin perfilarse como una alternativa al chavismo. Los venezolanos exigen una oposición con estrategias claras, con un liderazgo renovado, con planes y proyectos concretos vinculados con las nuevas expectativas de orden y eficacia, pero también hacedora de consensos y conectada con el sentimiento nacional popular. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.